Muy buenas noches, gracias por conectarse entonces a esta siguiente clase que tendremos esta noche. Vamos a hacer un repaso, luego pues tendremos nuestro examen, nos pondremos de acuerdo al finalizar la clase. Esto quedó grabado para que pues, los hermanos y hermanas que no se pudieron conectar pues estén al tanto de lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, ya sea aquí o ya sea en el grupito de Telegram. Bueno, vamos a hacer un repaso, como les decía, respecto del Pentateuco, pues el Génesis, ¿verdad? Pues los relatos bíblicos en el Génesis no tratan de dar una respuesta científica. Esto tiene que quedar muy claro porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo con personas que no son de nuestra creencia cristiana, en este caso católica, personas que son, pues, digamos, ateos, pero no ateos em, como se debe de ser, sino que le quisiera pedir a Sofi que controlara los micrófonos, por favor. Entonces, y también a ustedes les suplico que vean los micrófonos. Eso se ve en el chat, donde está el listado de todas las personas. Muy bien. Entonces, que han hablado de que es que el Génesis habla de grandes monstruos, que el Génesis habla no habla exactamente de cómo se inició con Adán y Eva, quién fue Adán y Eva, etcétera, sino que, repito, los relatos bíblicos pues no tratan de dar una respuesta científica, ¿sí? Cuando hablamos de ciencia, pues hay muchas ciencias, está la antropología, paleontología, montón de ciencias, ¿sí? Sí, pues, de cómo ocurrió la creación en sí misma. La Santa Madre Iglesia, en este caso, pues la Iglesia Católica, deja ese ámbito a las autoridades correspondientes de los que investigan, ¿verdad? Entonces, no es la finalidad de la Biblia, eso que quede clarísimo, ¿sí? Hay teorías, hay especulaciones, hay relatos, pero tampoco es dogma. Recordemos que para antropología no tenemos un dogma. Entonces, por esa razón. Entonces, mientras la ciencia va respondiendo, responde a preguntas de cómo suceden las cosas o cómo sucedieron, pues la Sagrada Escritura, la Biblia, por el contrario, da respuestas al por qué, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde viene esto? ¿Quién es de dónde surge la creación? ¿Quién hace la creación? Da respuesta de quién es Dios, por qué es Dios. Entonces, al por qué y para qué de las cosas. Eh, en vista, pues, también a la amistad con Dios aquí en la tierra y, pues, claro, la salvación, pues, en la eternidad o la condenación. Los relatos bíblicos, eh, como hemos ido viendo poco a poco en los esquemas acá que está enfrente de nosotros, no nacieron en Israel como una revelación de repente, así todo de un golpe, era como llovida del cielo, no, al contrario, ni por casualidad tampoco, sino que fue más bien fruto de la reflexión iluminada por el Espíritu Santo sobre la existencia y las experiencias de la humanidad. ¿Sí? Estos relatos bíblicos no tratan de dar una respuesta, repito, científica sobre cómo ocurrió la creación. No es la finalidad de la Biblia. ¿Sí? Entonces, la ciencia, también vuelvo a repetir, responde a la pregunta, ¿cómo suceden las cosas? La Biblia, pues, da respuesta al por qué y para qué de las cosas, en vista a la amistad de Dios, ¿verdad? Entonces, hay diferente, cuando leemos el Génesis, en, en el capítulo primero en adelante, afrontamos preguntas y problemas de dónde viene la vida, por qué y para qué creó Dios todo, existía algo o alguien antes de la creación del mundo, por qué se narra en forma pintoresca, ¿verdad? Por ejemplo, la serpiente, aquel fruto prohibido, la costilla de Adán, el diluvio, la torre de Babel y así muchísimos otros ejemplos. Entonces, hay que ver siempre cuáles son los temas profundos. O sea, ya nosotros ya no tenemos como podemos ver también, una fe de infantil, ¿verdad? Como cuando empezaba todo, que el Señor pues va narrando, va llevando a su pueblo, sino que nosotros ya tenemos, imagínense, la iglesia tiene más de 2000 años, y hemos visto el tiempo desde Abraham
para, por ejemplo, con Jesús. Hemos visto incluso el tiempo que se cree desde Adán y Eva para lo que es el diluvio, para lo que es Abraham. Entonces es un tiempo bastante extenso. Por lo tanto, ya hemos crecido bastante. Entonces, es de ver cuáles son los temas profundos que esconde el Génesis, cómo viene presentado Dios en el Génesis, ¿sí? Cómo compaginar, digamos, el relato de la creación con por ejemplo, un ejemplo que les pongo, no el darwinismo, eso es aparte, sino con la teoría de la evolución. Incluso como teólogos tenemos que saber abrirnos a la lectura, incluso de textos que pueden ser desagradables, pero que hay que dar una razón de fe para explicar lo que dicen los textos que nos pueden resultar como contrarios a nuestra fe. ¿Sí? Entonces, la teoría de la evolución, por ejemplo, defendida por las ciencias, que hay una buena teoría de la evolución y está la pseudo teoría de la evolución. Entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Y cómo comenzó en el mundo, en nuestro mundo? ¿Quién lo trajo? ¿De dónde se origina? Entonces, el objetivo doctrinal del Génesis, por ejemplo, o de la Biblia en este caso, es conocer el mensaje fundamental del libro que se está tratando. En este caso estamos hablando del Génesis, entonces el objetivo doctrinal es conocer el mensaje fundamental del Génesis. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, vivenciales? Pues un ejemplo que les puedo dar es tomar conciencia de mis orígenes como criatura de Dios y del plan de Dios para mí, como sociedad, como pueblo, como humanidad. Por eso, por ejemplo, les pongo, nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron a Jesús, y Jesús viene y responde, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras, o sea, haciendo referencia a que todos venimos de Adán y Eva, venimos de un solo origen. No fueron diferentes orígenes, como que fuéramos, no sé, marcianos de otra galaxia, de otros planetas diferentes, no, sino que todos venimos de un mismo origen. Somos seres humanos. Entonces, el libro de Génesis, repito, no es un libro de historia propiamente, sino un libro de fe. Hay que tener en cuenta que es un libro de teología, de un estudio de Dios. Trata de los orígenes del mundo, del hombre, del pueblo de Israel. El autor del libro, perdón, del libro no le interesan en sí los hechos en sí mismos, sino que usa de los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y explicar el plan de Dios, es decir, el plan divino del Señor. Por eso, los nombres de los personajes, su edad, su fecha, los números, las categorías son simbólicos muchas veces y esconden una verdad revelada por Dios que solo descubriremos desde la fe. Es ese regalo, pues, de, de Dios dado a nosotros, al bautizado, ¿sí? A la Santa Iglesia. Entonces, la Biblia, pues, nos dice que el mundo fue creado en 7 días. Pero 7 días, ¿cómo? A ver, vamos a analizar algo rapidito. 7 días. En el principio dice no había nada, ¿verdad? Todo era oscuridad. Entonces, si no había nada, ¿cómo es que el autor del libro, o sea, el instrumento, digámosle, la persona que lo escribe, supo que eran 7 días? Si no no estaba todavía el sol, no estaba la luna, no habían sido creados. Entonces, ¿cómo se dio el conteo de tiempo? Porque el tiempo inicia en el momento en que Dios dice, hágase. Ahí comienza el primer momento de tiempo. El tiempo, o sea, el tiempo está unido para explicar, para que no se vayan a molestar, pues si algún teólogo ve esto o algún científico, el tiempo está unido a las acciones de las criaturas. Puede que haya seres humanos o no hayan seres humanos, pero es un proceso consecutivo de hechos. Entonces no había nada, no había tiempo. Entonces en el primer instante hay tiempo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Génesis? Por eso es que la Sagrada Escritura se debe de razonar. La fe se razona, no se racionaliza. No se lee literal, porque nos vamos a confundir. Para Dios es un eterno hoy, para Dios es como 1000 años, 1000 años, perdón, es como un día que ya pasó. Eso lo hemos visto en las lecturas del domingo. Entonces, ¿qué significa acá? Porque aquí nos enseña, la teología nos va enseñando a razonar las cosas, a no dejarnos, como quien dice,
engañar o autoengañarnos o pensar que, sí, 24. Entonces Dios se tardó 24 horas en hacer las cosas. Pero acá también hay eh, muchas cosas más que podemos razonar, porque en esas primeras palabras, en esas primeras frases del Génesis encontramos que estaba la luz, después vinieron las tinieblas, luego Dios descansó. ¿Qué significa ahí? Es como decir, ese texto resume todo, desde el primer momento de la creación hasta lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis, la venida de Cristo, la parusia, y el juicio final, todo. Ahí se resume en ese pequeño, porque habla de las tinieblas, habla de la oscuridad, y Dios dividió la luz de las tinieblas. ¿Se recuerdan la batalla celestial? Los santos por un lado, los demonios o los pecadores o demonios en este caso por otro lado. Entonces ahí ya vemos un texto para profundizar. Así es como nacen, pues, los estudiosos, los grandes teólogos, llamémosle doctores de la iglesia, si ustedes quieren, padres de la iglesia, etcétera. Entonces, la Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días, ¿sí? La ciencia nos dice que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. Aquí no hay contradicción alguna, al contrario, yo en lo personal les puedo decir que me maravillo. ¿Cómo es que es eso que el eterno hoy de Dios? Y para nosotros son millones de millones de millones de años. Tampoco vamos a caer otra vez en ser literales en el cuanto a 1000 años es un día. Entonces ya sabemos que cuando pase un día, para Dios ya pasaron 2000 años. Entonces, en el mes, ¿cuántos miles de años ha pasado para Dios? No, si no se hace eso tampoco. Eso no es así. Nosotros ya no somos infantiles ni somos tontos. Hay que pedir la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí comprendemos que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. Primera, segundo, falta ver el desarrollo de las estrellas, de cómo se formaron los planetas, cómo se formó nuestra Tierra, muchas otras cosas más. Y considerar otros factores. Es una historia maravillosa realmente. Entonces la Biblia nos dice que Dios creó al hombre del barro, pero no propiamente tiene que ser el barro. ¿El barro qué significará entonces? ¿Significará materia? ¿Significará substancia? Sí, puede significar barro, ¿cómo no? Si Dios todo lo puede hacer, pero Dios sigue una lógica. Y no por eso nos vamos a pelear. No, hermanito, eso es mentira, no, porque estamos perdiendo el sentido de lo que enseña la Sagrada Escritura y nos estaríamos asemejando lo que sucedió, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Todas esas divisiones, todas esas líneas que hasta la fecha están con eso, ¿no? Entonces, la ciencia afirma que procede por una evolución, no un evolucionismo, que eso es diferente. Por ejemplo, el darwinismo habla de que nosotros podemos haber evolucionado del mono. El mono sigue siendo un mono. No he visto que haya compuesto siquiera una palabra el mono. Entonces, cada cosa sigue su línea consecutiva de evolución. ¿Qué significa evolución? Lo voy a poner más al tanto. Espero no haya niños, sino pues se les explican a ustedes. ¿Cómo se origina una persona? Nosotros sabemos que es la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Me pregunto, ¿el espermatozoide o el óvulo se parece a lo que son ahora? No, ¿verdad que no? Ni siquiera cuando se une ya se empieza la vida, cuando ya está lo que le decimos la concepción. La concepción, nada que ver, ¿verdad? A eso le llamamos evolución, va evolucionando. Lo explico para que después alguien no venga y diga, ay, se rompan las vestiduras, el hermanito es darwinista. No, momento. Aparte es el darwinismo, aparte es lo que los pseudocientíficos nos quieren hacer creer. Ya sabemos esa corriente negativa que han estado por ahí. Entonces, ¿hay contradicción? Pues no, no. Las dos, la ciencia y digamos la fe, por decirlo así, porque la fe también se tiene que entender desde otro punto de vista, la fe o la religión, pues, la Biblia, miran al mismo problema de los orígenes, perdón, pero desde dos puntos de vista totalmente diferentes y diversos. La ciencia busca investigar y explicar lo que realmente pasó al principio. La Biblia, pero tampoco puede llegar, o sea, la ciencia humana tampoco es omnipotente, omnisciente, no puede llegar tan hasta allá, simplemente brinda luces. Eso cuando Dios decida nos lo va a explicar por completo. Tampoco hay que poner a la ciencia, o sea, que es una herramienta como que fuera Dios, divinizarla, tampoco.
es una herramienta, no tiene todas las explicaciones tampoco, ahí entra la fe. La Biblia entonces, por el contrario, hace una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente, frente a Dios. ¿Me pueden decir que si se escucha o no se escucha, por favor? Alguien que diga sí o que no. Se escucha bien. Ah, muchas Se gracias, escucha. gracias. Gracias, hermanos. Bueno, pongamos un ejemplo. Coloquemos delante de la luna a un científico, sí, alguien de ciencia, puramente de ciencia, enamorado o casado, digámosle así, con la ciencia, y dos enamorados. ¿Cómo hablarían de la misma luna estas dos personas? Ahorita que estamos en, que ya cayó ahorita en la noche. Pues el científico comenzaría a darnos datos, distancias, cifras, también incluso enciclopedias geográficas o noticias de qué pasó con la luna, ¿verdad? Cómo se formó, etcétera. Los dos enamorados empezarían a crear a crear poemas, a tejer sueños entre ellos, ideas, sentimientos, hasta darían vida a la luna, ¿verdad? Promesas el uno al otro, mi amor, tus ojos son como la luna que brillan y que todo eso, ¿no? Y que ambos estén viendo, el científico y los enamorados de Cristo, de qué están hablando. Así, pero ambos estarían de acuerdo en muchas cosas. La luna brilla, sí, el científico explicaría por qué brilla. Tus ojos son como la luna. Bueno, sí, son de cierta forma, son redondos a cierta distancia, ¿verdad? Creo que se entiende lo que les estoy explicando. Entonces, así pasó, pues, así pasa o pasó con el problema de los orígenes, es decir, el Génesis, ¿verdad? Entonces, el autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, inspirada por Dios. Somos personas de alma, ¿sí? Nos da esa respuesta dada o inspirada por Dios a los problemas fundamentales del hombre, de la mujer, y transmite pues sus respuestas a través de un género literario. ¿Qué género literario es el Génesis? Pues ya lo hemos visto, sapiencial o poético, ¿verdad? Anoten pues que soy en el examen. Así que la verdad del Génesis no está en sí misma, digamos, en Adán y Eva como personajes propiamente, o sea, sí existieron, pues, o sea, Adán y Eva existieron, pero es una narración de todo lo que está ahí como poético, como personas reales, así como dos personas que con esas características, ¿sí? Y esto lo podemos sustentar también pues con lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, de que cómo fue Adán y Eva, porque Cristo nos dice que nuestro Señor se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero el Génesis dice que el hombre, o sea, el hombre, pues así lo habla, la mujer, el hombre, el ser humano, fue creado a su imagen y semejanza, como que hay dos textos que se contradicen, porque si ya fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, al momento en que Jesús nace, pues de una humana, que es nuestra Señora María Santísima, pues ¿para qué nos está explicando la narración de que se va a hacer semejante a nosotros menos en el pecado? Si ya entendemos que antes eh, pues ya éramos semejantes, porque esa semejanza, eso hermoso, aquello de Adán y Eva, que estudian pues la antropología en la iglesia, varios doctores de la iglesia que hablan de esto, Adán y Eva era diferente. En el pecado, por ejemplo, podemos pensar de que al momento de salir del Edén, Adán y Eva, o sea, eso que eran, comenzó a generar eh, un ropaje, carne. Por eso le dice, estamos desnudos. Aquello que eran ya se había perdido. ¿Quién te ha dicho que están desnudos? ¿Me entienden? Entonces esto es algo profundo. Esas son las cuestiones que nosotros pues nos tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? Espero que se hayan comprendido un poquito. Entonces, em, en el Edén, por ejemplo, como un lugar preciso, un lugar precioso, donde pues no tienen necesidad de trabajar, de esforzarse, cansancio físico, desgaste, problemas, tanta cosa, pleitos, etcétera. Pero en ese jardín pues sabemos que andaba la serpiente, ¿sí? Pongámosle manzana si quieren, piña, naranja, pues estaba el fruto, ese fruto prohibido, ¿no? El barro, sino que en el mensaje religioso que
Hay que ver el mensaje religioso que estas cosas encierran, ¿verdad? Entonces, el libro, ¿quién es el autor? El libro, pues, del Génesis no tiene un solo autor sagrado. Es el resultado de antiguas tradiciones orales populares y de la recopilación de las tres fuentes o tradiciones. ¿Se recuerdan de eso? Ya lo vimos. Yavista, eloísta y sacerdotal. ¿Sí? Sacerdotal. ¿Se recuerdan? Cristo sacerdote, cuando les hablaba directo al pueblo y no lo entendían. Por ejemplo, cuando le dicen, es necesario nacer de nuevo, y viene alguien y le dice, Señor, ¿cómo puedo entrar de nuevo al seno de mi madre? Yo no sé qué pensó Jesús, Dios mío, porque a veces me da risa esa cita. Yo, ¿qué sé? Ay, santo Dios, no, ya no les hablo así, mejor les voy a hablar en parábolas. A los apóstoles sí les hablaba directamente, pero ya así, al pueblo en general, no, hombre, imagínense, cada personaje va a estar ahí haciendo preguntas. No, mejor hablemos como niños, ¿verdad? Hablemosle como niños. Entonces, como sumo sacerdote, está esa enseñanza. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para que se recuerden qué géneros literarios, o qué tradiciones, pues, orales fue escrito el Génesis. Bueno, pues entonces, las fuentes son yavista, eloísta y sacerdotal. ¿Sí? Yavista porque habla de Dios, ¿verdad? Yahvé, yavista. Elohim, ¿verdad? Que también es eloísta, y la sacerdotal. ¿Y cuándo se compuso? Bueno, más o menos hasta el siglo X antes de Cristo. Son datos muy específicos. A esto pues ya requerirá, por ejemplo, una especialización, una maestría, pero aquí es como para nosotros como un dato para recordar. En algún momento algún sacerdote en la misa, algún teólogo dirá siglo X aproximadamente. Ah, sí, pues el Génesis, está hablando del Génesis, ¿verdad? Ah, sí, él va, es cierto. Más o menos ahí se escribió. Entonces, características pues literarias del Génesis, pues se dan tres tradiciones, pues vamos a ver. ¿Cuáles son? Yavista, eloísta y sacerdotal, ¿verdad? Las formas literarias que se usan en estos relatos, por ejemplo, relato místico, ¿sí? O mítico, pues, mítico, leyendas, genealogías, porque Adán y Eva engendraron a Caín, a Abel, y así va todo, ¿verdad? Em, Genealogías. Las narraciones, pues, de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura antigua, pues, de los pueblos cercanos a Israel, como toda la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo. Nosotros que estamos en América, pues, por ejemplo, no sé de qué países eran ustedes. Yo, en el mío, pues, es el maya, pero también hay varios mayas. En este caso sería el origen de los mayas, los quichés, que hablan del origen del mundo, que hablan del origen del pueblo maya, ¿verdad? Cómo se originaron, en dónde se originaron, nacen los mayas, nacen los aztecas, y así se va todo, ¿verdad? Entonces también están los olmecas, están, repito, los mexicas, y están los incas, etcétera. Entonces cada uno tiene su propio relato que cuando lo miramos se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un origen. En la gran dispersión podemos tal vez comprender acá que en esa gran dispersión de la humanidad, todo eso se fue heredando. Ahora que hablamos de videntes, sí, ese don existía, lo podemos ver en el Génesis. Uno de los videntes, ¿quién era? Adán y Eva, por supuesto, hablaban con Dios. ¿Quiénes eran videntes también? Estaba Caín, estaba Abel, porque a Dios no le gustaban las ofrendas de Caín, a las de Abel sí. ¿Y cómo sabía Caín que no le gustaba? Entonces, Caín por celos mata a Abel. Y así se va sucesivamente. Abraham, otro vidente, habla con Dios, etcétera. Entonces, más ya cuando llegamos al Éxodo, hemos hablado en las charlas en el canal de En un solo corazón con Jesús y María TV, con Paola, hemos hablado un poquito de que inclusive allá con Moisés no era el único profeta, habían más profetas. Llega Aarón y le dice, mira, están hablando ahí de Dios, no, que regáñalos. Yo se lo estoy contando a mi manera, ¿eh? Y pues viene Moisés y le dice, pues, ¿quieres que voy a tener celos? Ojalá y todos fuéramos profetas, todos. Pero ojalá, pero no todos pueden ser profetas. Algunos están muy metidos en el mundo,
tal vez tendrán el don de profecía, pero lo ocultan, lo apagan o lo matan. También Aarón y la otra mujer también están teniendo pues ese don y comienzan a hablar en contra de Moisés. El Señor pues le manda un castigo a ella. Aarón intercede. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahí entendemos esto de cómo es que cada pueblo, cada cultura tiene pues su idea de cómo surgió el mundo, es decir, el mundo, la creación, la cosmología. Aquí como teólogos entendemos esto, que entendemos que el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, como lo quieran llamar, también tuvo influencias de todo lo que estaba en Mesopotamia. Y más allá vamos a hablar de los serafines, de dónde viene esta idea de los serafines, dónde se adoptó el nombre serafín y de qué pueblo era este, y se van a sorprender de muchas cosas, porque hay que saber discernir, hay que saber separar las cosas de lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, pero bueno, ese no es el objetivo ahorita, solo era eh, ampliarles un poco lo que es el corazón, la mente. No es que estemos mezclando las culturas, o la religión, sino que comprendemos pues que Dios se ha revelado también a otros pueblos, pero como los otros pueblos no conocen a Dios, o sea, Dios elige a un pueblo para revelarse por completo, para hablar, pues ahí está. También Dios, los ángeles se aparecen pues al pueblo judío, creen que es Dios, algunos pues caen en idolatría, los ángeles tienen que reprenderlos o enseñarles. Así pasó pues aquí vemos esta historia con este pueblo de Israel, vemos la historia que pudo suceder con los demás pueblos aledaños, o en este caso con nuestras culturas antiguas también miraban ángeles y los creían como dioses sin tener la guía de Dios, obviamente, imagínense un ángel que se aparezca, es un ser maravilloso y precioso, entonces ahí nace la historia de que le dijeras, vamos a usar el pueblo griego si quieren, Zeus, por decirle, así, Cupido y todos Zeus, también aparecen demonios, el Hades y toda esta historia, que incluso la palabra Hades, recuérdense que esto pues viene de los griegos, o sea, esto es de cultura pagana, pero está en la Sagrada Escritura. Ay, entonces, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada, porque está haciendo una referencia a algo, que existe un reino oscuro, algo que se le llama infierno, un imperio, si lo quieren llamar así, que lucha contra la humanidad para su destrucción. Entonces hay que ir entendiendo algunas cosas. Por eso acá hay que comprender cuando incluso hay revelaciones privadas, cuando alguna persona habla tonterías y no en sí no sigue el magisterio bíblico. ¿Se recuerdan? De eso estamos hablando. Magisterio bíblico, magisterio bíblico. Entonces, pero la gente ignorante y a través de la gente ignorante, Satanás también habla, también se mueve para ofuscar la misión de la persona o desviar incluso la atención o incluso destruir la misión de ser posible de, de un pueblo, de una persona. Por eso es el discernimiento y el magisterio. Entonces, em, pues bueno, en ellos pues también se aprecia mucha semejanza con las páginas bíblicas, especialmente en algunas obras de, por ejemplo, Babilonia, como el poema ay Dios mío, ¿cómo se llama esta persona? Enamu Elish, la epopeya de Atrahasis, el poema de Gilgamesh, por ejemplo. Sin embargo, pues esas semejanzas son solo aparentes. Se habla del hombre creado con el barro, de una serpiente, del diluvio, etcétera, como por ejemplo en los mayas, creo que también los aztecas, si no me recuerdo bien, comparten lo mismo porque hay un origen en común. El hombre de maíz, y etcétera. Entonces ahí nos está narrando eh, más o menos en qué momento el hombre ha sido llevado por Dios hasta el punto de ser ya un hombre religioso, un hombre que acepta por completo las enseñanzas de Dios. Por tanto, eh, el pensamiento es muy diferente, pero cuando hablamos, por ejemplo, nos vamos a la Biblia, en el contexto bíblico, salta a la vista las enseñanzas del monoteísmo, ¿sí? Del monoteísmo. En cambio, con los otros pueblos es politeísta, ¿no? Entonces, contra el mundo poblado de dioses en Babilonia, la Biblia habla de un
Dios amor, que es el Señor, amigo del hombre, de la mujer, mientras que los mitos de Mesopotamia, por ejemplo, dan una visión de dioses fracasados, egoístas, opresores del hombre, quien es el juguete de los vicios de los mismos dioses, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente el relato bíblico está purificado de toda esa tentación fantástica y mitológica y que se presenta sobrio, o sea, Dios es un Dios sobrio, centrado en lo que hace, lo que ha estado creando, es un Dios que acompaña, es un Dios juez también, es un Dios misericordioso, en la reflexión pues teológica, ¿verdad? En contraste con las fantasías de los relatos extra bíblicos, por decirlo así, ¿se recuerdan lo que hablábamos de este, ¿cómo se llama este ángel? Se me fue el nombre, Megatron. No, ese es el de los Transformers. Bueno, que hacen todas esas fantasías, perdón, eso se me fue el nombrecito ahorita de este ángel. Si alguien se recuerda, abre su micrófono y me lo dice. Una persona que se convirtió en ángel y todo esto, y que peleó con Satanás. Bueno, concluimos entonces. El Génesis, pues, es original y único, ¿sí? No en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre, ¿sí? Bueno, el contenido del Génesis está dividido en dos grandes partes. La historia de los orígenes, que está en los capítulos del 1 al 11, capítulo 1 y 3 relata o relato pues de la creación, la caída del hombre, la intervención de Dios y la sentencia, la promesa de la redención. En el capítulo 4 y en el capítulo 5, Caín y Abel, el progreso del mal y de la humanidad. Capítulo 6 y 10, el diluvio universal, consecuencia del pecado, alianza de Dios. También, capítulo 11, la torre de Babel, consecuencias del pecado, llamada de atención de Dios. En los siguientes capítulos, por ejemplo, de capítulo 12, habla de la prehistoria de Israel, la historia también de los patriarcas, del capítulo del 12 al 50. Capítulo 12, 25, vida de Abraham. Capítulo 26 al 27, vida de Isaac. Capítulo 28 al 36, vida de Jacob. Capítulo 37, 50, vida de José. Tal vez aquí nos pasamos ya la jerarquía desde Adán, perdón. Gracias. La jerarquía. Desde Adán hasta abajo. Esa, gracias, perdón. Ahora bien, contenido teológico y espiritual de los capítulos del 1 al 11 del Génesis sobre Dios, por ejemplo. Dios es eterno, existe desde siempre, nadie lo ha creado, es trascendente, es decir, está más allá de nuestros esquemas de comprensión. No se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejamos porque nosotros somos materia. Si nuestro cerebro no tiene esa capacidad de comprensión omnisciente, omnipotente como Él, ¿verdad? Entonces, nos relata que Él es el único y verdadero Dios, que les costó más tarde a los pueblos judíos, a los judíos entenderlo por toda la influencia, por eso que se habla, eh, Dios es Dios, vamos a ver, Dios es Dios de los dioses. O sea, ellos todavía reconocen que hay otros dioses, pero que hay un Dios más poderoso que todos ellos. Entonces, poco a poco, ellos van entendiendo, van creciendo conforme va avanzando el tiempo, conforme Dios se les va revelando a ellos, a los profetas. Entonces, es Dios que no puede confundirse ni mezclarse con las creencias politeístas y panteístas. Entonces, de ese entonces, pues, que existía y a las que se sentían inclinados los mismos israelitas. O sea, eran culturas elegantes, una de las culturas eh, más elegantes que se puede decir, es como comparación a lo que tenemos ahora. Debido respeto a esa cultura, pero una cultura decadente, realmente fría, casi sin mucho que ofrecer, pero elegante en el sentido económico, elegante en el sentido político, elegante en el sentido de no hay mucho que hacer para disfrutar de placeres, ¿sí?
lo que tenemos la cultura estadounidense, por ejemplo, y de los países nórdicos. Pero en cambio, con la romana era una cultura que tenía mucho contenido, poder económico, político, social, filosófico. O sea, era una cultura realmente atrayente, ¿sí? Y que pues en ese entonces, al menos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lucharon fuertemente para que los judíos, ese pueblo, pues no cayera en esa elegancia, ¿verdad? Entonces, por esa razón, eh, los israelitas pues se sentían inclinados a todo esto. Se insiste mucho en el monoteísmo, es decir, un solo Dios. Las demás cosas son criaturas y obras de Dios. Hasta el demonio, a lo que le llaman los dioses, también son creación de Dios, no es que son dioses. Sabemos que o son ángeles o son demonios, Dios o son inventos. También Dios es creador del universo, rector de la historia, dueño y señor en cuanto a todo lo que ha creado. Y ha elegido a unas personas con las que forma un pueblo suyo, Israel. Por tanto, todo lo demás es criatura de Dios. Por ser Señor, puede mandar y prohibir a sus criaturas a como Él le plazca, y lo hará siempre para nuestro bien personal y comunitario. Dios está lleno de poder y majestad, es otra. Toda la creación es obra exclusiva de Dios, ¿sí? Salida de su mano. Ahí es donde nos damos cuenta de su omnipotencia. Por un acto de amor y voluntad, mantiene en el ser a todo lo que ha creado. Sin él, nada puede ser. Dios lleno de bondad también, todo lo hizo bueno, su bondad le hizo estar cercano al hombre, dispuesto al perdón, a renovar la alianza. Por eso hizo la promesa de redención, Génesis 3:15. Es lo que se llama el protoevangelio, tal vez lo han escuchado, el protoevangelio. Primera buena noticia. Es un versículo esperanzador en medio de los castigos del pecado original, la victoria de esta lucha del demonio con el género humano le tocará a la mujer, es decir, a María. Esto es parte del protoevangelio, que vencerá al mal, aplastándole su cetro vital, ¿verdad? Que es la cabeza, o centro vital, que es la cabeza, en la palabra linaje. En esa palabra linaje se vislumbra ya la figura del Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y en la mujer se puede ver muchos ejemplos, pero obviamente es una mujer en específico, literalmente es María, pero está también em, en ella pues se vislumbra en la mujer los cristianos que siempre han visto a María, que es Nuestra Señora, la Virgen Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de ella la victoria de la iglesia. Entonces, esta bondad de Dios la demostró también con Noé, que alcanzó el favor de Dios por ser hombre religioso, justo y recto, Génesis 6:8. Y Dios hizo una promesa de vida con la humanidad. Ya no volverá a existir diluvio que destruya la vida. O sea, de parte de Dios no va a mandar nunca más un diluvio. Ahora, por mano del hombre, por la tecnología, es otra historia. Génesis 9:9 al 15. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Por tanto, inteligente y libre, con su propia autonomía, su capacidad de realizarse y dominar la tierra. Solo con alguien semejante, Dios puede establecer una alianza, un trato de amistad, un diálogo. La imagen más profunda de Dios somos los hombres y mujeres. Decimos hombres porque obviamente Dios creó al hombre primero y del hombre surge la mujer. Sí, aquí no hay contradicción alguna, al contrario, es tener humildad que la serpiente pues ha estado poniendo eso en la mujer de que no, eso no es verdad. Ahora aparecen las herejías de que primero nació la mujer y después surgió el hombre porque los cromosomas y que no sé, un montón de tonterías que está ahora. Por eso a Dios hay que encontrarlo precisamente en los demás, no para divinizar a los demás, sino para tratarlos con respeto y con justicia. En mi semejante, el más pecador, el más santo, ahí también mora Dios. El hombre es dueño del mundo en cuanto Dios le ha dado el mundo como casa.
Amén. Aquí estamos entrando un poquito a lo que está surgiendo ahorita otra vez de estos locos santeros, ocultistas, masones en contra del Papa, de lo que pues oremos en la misa por la creación. Pues no hay ningún problema. Dios creó las cosas y Dios empieza un plan para salvar todo. ¿Se recuerdan el arca de Noé? No solo salva a Noé y a su familia, también van las criaturas, los animales. Entonces, como te repito, como teólogos, tenemos el deber como cristianos, tenemos el deber de pasar todo a través del magisterio. No solo, ay, sí, lo dijo tal. No, tengan cuidado. Hay gente que está loca. Hay gente que está en el ocultismo, New Age, santería, brujería, hechicería, un montón de cosas. Sectarismo, que a veces tienen tacuche, su trajecito bien bonito, y, ay, no, sin duda este sabe. No, usted tiene que conocer. Por eso va a misa, si no, ¿para qué va a misa? Si no escucha la palabra de Dios. Más adelante, el padre pues, nos ha dado esas clases y ahí nos ha estado explicando las dos partes de la misa, ¿verdad? Y todo lo que lo conforma. Bueno, entonces, eh, Dios, dueño de las cosas, le ha otorgado ese privilegio a Adán y Eva en cuanto a dueño, en cuanto tiene que custodiarlo y cultivarlo, como algo encomendado, como algo encomendado. Y cuando morimos tenemos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho, bueno y malo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. El hombre es administrador sabio que cumple y realiza la voluntad de su amo. Para realizar esta misión, Dios ha concedido el don de la palabra para que pusiera nombre todo. Poner nombre es levantar un acto de dominio. No domina por la fuerza material en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra o pensamiento. Gracias a la palabra y el pensamiento, el hombre puede discernir, sopesar, encontrar la verdad de las cosas y llevar adelante la técnica y la ciencia de las cosas de este mundo y de las cosas elevadas que son las cosas espirituales de Dios. El hombre se dignifica en el trabajo. Trabajo no es solo cuando me remuneran, trabajo es en todo momento. El trabajo de investigar, el trabajo de discernir, muchas cosas. Y mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. El hombre es responsable también de sí mismo. El hombre y la mujer ya no es solo el guarda satisfecho de la tierra. Su vida no se cierra cultivando plantas, domando fieras, o tesoros minerales o haciendo investigaciones. No, debe decidir sobre sí mismo. Dios le ha dado las llaves de su vida, una conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. De cuanto decide, hace, dice, es responsable. Por eso tener cuidado con lo que decimos, con lo que enseñamos, más ahora con los medios de comunicación, YouTube, que está prácticamente está en todos lados, ¿no? Y tenemos una responsabilidad en no crear esas divisiones. Y peor aún, en el nombre de Dios, eso ya es una blasfemia. Es un pecado gravísimo, juicio temerario, etcétera. Aquí está la grandeza del hombre, queridos hermanos y hermanas, en decidir su propio destino. Dios no le impone el bien o el mal, pero siempre lo llama al bien. Le propone el bien y le pone en guardia sobre el mal. Siempre Dios se adelantará a decirnos esto, no. Y nosotros sabemos muy bien lo que hacemos. Pero el hombre es quien opta. Puede escoger el bien o el mal. Puede dominar al demonio. Pasará por una fuerte crisis, una guerra espiritual, una aridez, todo lo que ustedes quieran, pero al final triunfará gracias a Dios. Entonces uno decide, si escoge el bien, se realiza la vida de la persona. Si escoge el mal, se destruye esa vida. Por tanto, el mal y el pecado no vienen de Dios. La causa de todo sufrimiento y del mal moral debe entenderse, debe colocarse, situarse en el misterio de la libertad del hombre y de la mujer, que aunque no debe hacer el mal, lo puede hacer.
¿Dios puede hacer el mal? Claro que puede, pero no lo hace, ni siente tentación alguna, ni la necesidad de hacerlo. Magisterio, aquí está la Sagrada Escritura que nos lo enseña, ¿verdad? Todo lo que dice la iglesia está sustentado en la Sagrada Escritura. Cuidado con gente loca, poseída, influenciada por Satanás, gente necia, gente testaruda, arrogante, orgullosa, prepotente, caprichosa. La lista es larga. Que ahora están surgiendo los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, los falsos videntes, los falsos de todo. Hay que tener cuidado. Hay que mantener la unidad familiar como Dios lo hizo a pesar de que Adán y Eva habían pecado. El hombre está abierto hacia los otros. ¿Sí? Si el hombre no estuviera abierto hacia los otros, no estaría satisfecho totalmente. Solo con el dominio de las cosas, no. Por eso Dios le dio una ayuda semejante, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. No hombre con hombre, no mujer con mujer, no hombre, hombre, mujer, no hombre, perrita, no o gatita o periquita, no. Es hombre y mujer. Y Dios ha pensado una pareja para cada uno. Personas de la nueva era, personas que se burlan cuando dicen el San José, ay, es que el San José, porque les ha ido mal, porque tienen heridas, porque tienen al demonio alguna influencia. Pero nosotros entendemos que si sabemos educar a nuestros hijos y que esperen, podrán pasar las pruebas más difíciles y fuertes de esta época. Entonces, lo material y los animales no pueden ser dignos de una relación personal. Estamos llegando a un extremo incluso de adoración como los egipcios y otros pueblos paganos de poner al animal antes que al hombre. Se prefiere adoptar un perrito a adoptar a una persona. Me refiero, pues, se le puede tener un animal, pues, pero me refiero a que se le da la dignidad al animal por sobre la dignidad humana. Y aquí estamos violando todo lo que nuestro Señor nos ha dicho, todo lo que hemos sido diseñados para el Señor. Entonces, eh, los animales pues no pueden ser dignos de una relación personal. Y los dos se convierten en personas. En cuanto entran en relación mutua, dialogan entre sí, solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad. Por eso somos seres sexuales. No, no confundamos la sexualización con ser seres sexuales. Un acto sexual se entiende también desde el aspecto de que yo puedo dialogar con un grupo de personas, puedo dialogar con el sacerdote, la monja, puedo dialogar con otro hombre, puedo dialogar con una mujer. Aparte son otros niveles ya de parte de lo que es la sexualidad, ya propiamente del acto íntimo. Pero eso es otra historia. Entonces, la mujer aquí es presentada, en Génesis 2:24, es presentada como portadora de gozo, de vida, de fecundidad, de alegría. Véanlo siempre, cuando entra una mujer bien, o sea, una mujer digna a un grupo, se alegra el lugar. Cuando hay solo mujeres, a veces sí, está todo alegre, pero falta algo, falta el hombre. O sea, hay muchos hombres, falta algo, una mujer, se alegra el lugar. Más cuando hay niños, los niños son la alegría, son el rostro de Dios, porque Dios siempre está alegre. Dios siempre quiere comunicar, siempre quiere jugar, digamos, dialogar, ¿sí? Entonces, em, solo con Eva, Adán puede comunicarse en sentido radical y racional. Dialoga en gesto de un encuentro, ¿verdad? Entonces, el hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia que lo hace gozar de la felicidad eterna, de la intimidad divina, aún muchísimo más que todos los coros celestiales. Esa felicidad depende de la obediencia del hombre y de la mujer a Dios. Una mujer puede derribar al hombre, o un buen hombre, sí lo puede derribar. Un hombre malo puede derribar a una mujer, sí la puede derribar. Hay que tener cuidado en eso también. Por ejemplo, el hombre, no obstante, pues tiene su dignidad. Sigue siendo débil también. El hombre, Adán, ha salido del polvo, ¿sí? No ha salido de la naturaleza divina. Que, el hijo que procede del padre, que con el padre y el hijo recibe una misma adoración. No.
Nosotros hemos sido creados del polvo, de la materia. Este jueguito de palabras del Adamá, ¿sí? Del polvo, del barro, si lo quieren ver, explica lo débil del hombre. Sí, usted ha visto las vasijas de barro, eso también se repite en el Nuevo Testamento. Tenemos tesoros en vasijas de barro que se pueden quebrar. Una vasija de barro es muy débil, se puede dañar. Así pasa con nosotros, con nuestra alma. El autor pues ya anticipa en cierto modo la posibilidad de la caída del hombre, de la mujer. Entonces, aquí vemos también el hombre y la mujer instigados por Satanás se deja llevar por la soberbia y desobedece a Dios, pecando contra él y contra el plan que Dios le había marcado. Aquí hay ciertas características que ya marca el autor del hombre y ciertas características de la mujer. Ven, Satanás dice que estaba hablando con Eva y Eva empieza a platicar como que si fuera Adán, así todo. O sea, ni conozco a Satanás y le empiezo a hablar a un desconocido. No conozco a ese, bueno, se puede haber, ahí dice que la serpiente, a lo mejor tal vez no se presentó como una serpiente, podemos entender que es el demonio. Se puede haber, si fuera una serpiente y me está hablando, yo me largo de ahí corriendo, pues, esto que me volví loca, ¿o qué? Mi hipótesis es que se presentó como un ser de luz hermoso, precioso, o alguien más hermoso que Adán. Y dice, wow, y empieza a dialogar, ¿no? Alguien más atrayente, más atractivo que Adán. La cosa que diferente a Adán. Es propio de la mujer ser platicadora. Es propio de la mujer, muchas, no tener esa, porque eso viene desde el origen, no tener ciertas características de prudencia, como María, que es la nueva Eva y que nos enseña cómo debe de ser una mujer, y que sí se puede. Luego Adán, la debilidad de Adán es su pareja. El hombre peca por lujuria, la mujer por soberbia, por poder, quiere poseer. Y ese ha sido, y eso fue el castigo de purificación de Dios. El hombre trabaja porque debió trabajar para cuidar el Edén y la mujer, digámosle así, la mantiene el hombre porque ella quiere tener, bueno, ahora vas a tener, pero vas a esperar a que tu hombre termine de trabajar y vas a tener. Y si él quiere que te dé. No sé si me estoy explicando, espero que se entienda un poquito esto, para, no sé, como he visto que hay personas que se meten al grupo, pues para que se entienda. A mí el feminismo no me interesa nada, me interesa la palabra de Dios o el embrirismo, pues, de, bueno, entonces, eh, ¿quiere el hombre hacer su vida al margen de Dios? El hombre no acepta las limitaciones inherentes a su propia naturaleza y se revela. Esta rebeldía, pues, acarrea malas consecuencias al hombre y a su familia, sufrimientos, peleas, diluvios, muerte. El hombre y la mujer con el pecado pierden los privilegios de santidad y de justicia originales, pierden la intimidad con Dios, pierden la inocencia original, pero el castigo no es definitivo. Dios es misericordioso y promete al hombre un redentor que triunfará sobre el pecado y el mal. De esta realidad del pecado destacamos unos rasgos, ¿verdad? El pecado pues pertenece a Adán, no es de los dioses. Adán es el hombre, el principio del humano em, que subyace en cada uno de nosotros. No echemos la culpa a Dios que nos hizo libres, tampoco descarguemos esa culpa sobre dioses o demonios. Ellos son los que derivan el pecado y no a la inversa. Finalmente, pues no podemos refugiarnos en ningún tipo de destino, como decían pues los griegos, ¿verdad? Cada quien está predestinado, no. En nuestra vida se entromete la serpiente, siempre. Esta serpiente es el antidios que quiere inocular su veneno de soberbia, de, de ansiedad, de ansia, de independencia en el corazón del hombre. Y eso es lo que tenemos ahora en esta generación. Cada uno tiene que trabajar, pero ¿qué está diciendo, por ejemplo, el embrismo? Sea independiente, pero no es una independencia para la virtud, sino es una independencia para vuélvete una promiscua, una tonta, y la culpa no era mía con quien andaba y con quien vestía.
el violador eres tú. A ver, ¿se me entiende? Paso por una mujer pasa por un lugar peligroso donde hay hombres y mujeres que están mal de una enfermedad mental, son asesinos, son violadores. Ah, no, pasa por ahí y solo porque lo dice no la pueden violar. No, hombre, señores. Ah, y va con trajecitos provocativos. Si es que van vestidas, porque ahora ya podemos decir que falta solo un pasito más para que ya salgan desnudas. ¿Me entienden? Entonces aquí está esto, ¿verdad? Entonces, esa, eh, esa independencia que quiere, que se revela contra Dios en el corazón del hombre. El pecado es pretensión de hacernos dioses a nosotros mismos, olvidándonos de nuestra situación de criatura, como los que quisieron construir la Torre de Babel, Génesis 11. Es buscarlo, la propia autonomía en clave de independencia como endiosamiento de las propias apetencias, deseos, realizaciones, es querer realizarnos a nosotros mismos, olvidando la familia. Venimos, por ejemplo, sí, tal vez de una familia donde no esté papá y mamá presentes, tal vez sí tengan el privilegio de que estén presentes, que tengan el privilegio de tener una religión, en este caso la religión cristiana católica, pero quieren esa independencia porque quiero copiarle a los demás y porque, ay, qué bonito. Y después, a cierta edad, cuando ya perdemos esa potencia, esa ilusión, por no saberla llevar esas energías, hemos perdido muchas cosas. Casa, auto, bueno, bienes materiales, el trabajo, la familia. Nos hemos desvirtuado. Dios llama y si escuchamos, nos puede levantar, aceptando la sentencia que Él nos dé para nuestra redención. Otros dicen, no, también me sigo revelando hasta el final porque no acepto haber perdido mi juventud, etcétera. ¿Verdad? Entonces, repito, es buscar la propia autonomía en clave de independencia. Bueno, para usurpar el lugar y rechazar el plan que él tenía para el hombre y para la mujer propiamente. Es querer levantar un monumento donde dar culto idolátrico al egoísmo, al placer, a la libertad, a la moda. Dios, ante tan grande soberbia e insolencia, intervino con severidad, pero no olvidemos el castigo del pecado. ¿Lo escogemos? Nosotros. El castigo del pecado lo escogemos nosotros. Eso está en Romanos 5, 12, 21. Cuando el sacerdote te diga algo así, Padre, perdone, pero el castigo lo escogemos nosotros. Cuando el catequista te diga una cosa contraria, cuando el teólogo te diga lo contrario, cuando el hermano separado te diga lo contrario, el ateo o quien sea, Romanos 5, 12, 21. Ese castigo lo escogemos nosotros. El hombre con el pecado original ha originado los restantes pecados, lo que viene después. Quedó rota esa hermandad entre los hombres también, no solo entre la amistad con Dios, sino entre nosotros mismos. Mujer con mujer compite, mujer con hombre con hombre compite, y así nos la pasamos compitiendo. Como Caín mató a Abel. Génesis 4, 1, 16. Ahí nace el reinado de la violencia, de la envidia. La envidia es un demonio, es el mismo Satán que está en la persona. Y la ley, nace la ley del más fuerte. Recuérdense, Satanás se revela, él quiere ser igual a Dios, hasta lo reta. Yo escalaré y llegaré al, bueno, al monte de Dios, depende de la traducción bíblica. Llegaré hasta allá. Yo soy el más fuerte, yo soy el primero, después de Dios no hay nadie como yo. Ese veneno que vimos al principio, que ya lo hemos leído, aparece en nosotros, la ley del más fuerte, del más inteligente, del más capaz, del más astuto, del más lo que sea. Se vuelve un lío porque no hay una jerarquía realmente. Uno mata al otro. Simboliza, pues, entonces las amenazas la ley del Lamec en Génesis 4:23. El ojo por ojo, diente por diente, la ley del Lamec, del talión, etcétera. El hombre se encuentra dominado por el mal y la tierra está llena de violencia hasta el punto que Dios permitió el diluvio. Génesis 6:9. La Torre de Babel, por ejemplo, es el último eslabón de esta cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Frente a esto está la historia de Dios, que el Señor pues teje la primera alianza de salvación con Noé, como primicia de las alianzas con los patriarcas.
Aquí el demonio ha sido muy astuto y nos ha estado regresando a algo peor que que los imperios paganos de antaño, porque ya conocemos la ley. Entonces ahora nos está volviendo, como lo que les decía, todo esto de la liberación sexual nos está volviendo mal. Me acuesto con un desconocido. Yo no sé si ese desconocido tiene esposa, tiene hijos, y yo voy a arruinar eso. Yo caigo en adulterio. No, pero es que él no me dijo nada, pero yo caigo en adulterio. Sepas o no sepas, la ley dice cómo es posible que haga yo algo con un desconocido. El robo también, personas que están en el poder o están trabajando, no sé, de médico, de abogado, cualquier tipo de disciplina que no realice bien su tarea, eso también es otro pecado. Como no veo quiénes van a sufrir, voy a robar, voy a hurtar. Como a mí no me dejaron esa herencia, a mí me corresponde, yo soy el yo, y otra vez la soberbia, entonces yo voy a ver cómo arruino al hermano, al vecino, al etcétera, la otra empresa, la competencia, ¿verdad? Sobre el matrimonio, Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza y dignidad, también en derechos, pero no los derechos que está ofreciendo el mundo, esa es otra historia. Porque el uno y el otro se deben de complementar. La mujer no es autocomplementaria, no es hombre y mujer, como dice una canción de Vicente Fernández, ¿sí? Que quiere ser papá y mamá, no, no es eso. O el hombre tampoco puede autocomplementarse siendo hombre y mujer, ¿qué es eso? El hombre y la mujer forman una unidad que se integran el uno al otro. ¿Verdad? Entonces, solo deme un minutito. Voy a tomar un poquito de agua. Si hay algún comentario, pueden hacerlo ahora. Espero les esté gustando pues esta conclusión de ya del Génesis, ¿verdad? Entonces, eh, continuamos. El matrimonio es una unión más fuerte que la de la sangre, ¿sí? Que la de la sangre, que la misma familia. Es más fuerte que la unión entre mi papá, mi mamá y yo. Es más fuerte. Por eso lo dice, dejará a su padre y a su madre. Es afirmando, ya que aquí pues el carácter indisoluble monogámico del matrimonio alcanzó pues ya el culmen, la antigua cultura. Aquí vemos cómo es que Abraham toma a Agar, cómo también su hijo pues tiene descendencia. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Ya pasamos a Abraham, si me haces el favor. Bueno, entonces, eh, la sexualidad pues es un don de Dios para el hombre y la mujer, ¿sí? No es pecado, como creía el pueblo, los laicos, que era pecado. Algunos sacerdotes también, ay, no, esta se persinaban. No, no, la sexualidad es un don de Dios. Es una comunicación también. Es como donde se procrea. Dios no procrea de lo malo. Dios no hace nada malo, no hace algo, no obra en lo que es malo para crear algo. Al contrario, todo eso fue creado por Dios. Dios los quiso sexuados, no sexualizados, que es diferente. Sexuado significa hombre y mujer. Si lo quieren ver de otra manera, macho y hembra, no sexualizados. Yo con la vecina, yo con mis vecinas, mi vecina con tres, cinco hombres al mismo tiempo, no con los extraños, no con otras culturas que no son conmigo, no con otras religiones, inclusive sí puedo hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado de que si de verdad vamos a combinar en el sentido cuando son religiones diferentes para casarse, ¿sí? La sexualidad tiene su razón muy profunda, bastante honda, en vista a la unión de ambos en el amor para la transmisión de la vida, ¿sí? Por eso las relaciones entre un hombre y una mujer son tan estrechas y profundas que los hacen ser uno solo, uno solo. Cuando no está ese amor y esa cuestión, se vuelve algo contrario, hace como un cortocircuito, como cuando una sartén usted le mete todos los elementos y va a hacer una comida deliciosa, pero se quema. Por eso la persona que se mete con otra persona, especialmente sin conocerla, adquiere muchas corrientes de demonio. Gasta incluso su energía vital. No estoy hablando de nueva era, hay que saber separar. La nueva era nos ha robado muchísimas cosas y a la ciencia también y ha hecho una mezcla asquerosa. ¿Sí? Discernimiento, otra vez como católicos, como teólogos. Todo católico que recibe la sagrada doctrina ya comienza a ser un teólogo. Entonces,
hay que tener cuidado, porque todo eso se lo paso a la otra persona. Vean un matrimonio donde hay una infidelidad y la mujer no se ha enterado, o viceversa, va a haber una pelea. El hombre sospecha, la mujer sospecha. Comienzan las peleas, una oscuridad tremenda, porque hay demonios ahí que vienen con esa persona. Por eso ese mundo está por colapsar. Por eso ese mundo está por autodestruirse en sí mismo. Está como Sodoma. Por eso nosotros, como católicos, tenemos que cerrar las brechas nuevamente para que nuestra cultura sea sana y santificada, para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra novia, novio, sean santificados también. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre, de un hombre con una mujer. El universo entero fue creado por la omnipotencia divina. Todo lo hecho por Dios es bueno, todo. Todos los seres de la creación son criaturas de Dios, todos. Desde San Miguel Arcángel, María Santísima, San José, usted, yo, el, el lorito, el volcán, la luna, el átomo, el microbio, la araña, no sé, el escorpión, el mono, el agua, los demonios, todos son creación de Dios. Todos. Más adelante vamos a ir viendo por qué es que la Santa Madre Iglesia dice que todos somos hermanos en cuanto a creación, ¿sí? Todos somos hermanos en cuanto a creación. Esto no les cabe a la cabeza a los que están contaminados, los ignorantes, contaminados espiritualmente, claro. También de influencias de afuera, por eso hay que tener cuidado con qué canales estamos viendo, escuchando, que se hacen pasar por católicos. Sí, a lo mejor sí son católicos, tienen una buena iniciativa, pero son unos ignorantotes, o creen saberlo, pero no han recibido clases, o las han recibido y ya tienen una mala intención. Hay que tener cuidado, porque entonces no entendemos nada. No, porque el bautismo nos hace parte del reino de Dios ser bautizados, pero no tampoco desde el punto de vista como lo miraban los judíos. Todos somos hijos de Abraham. Ah, pero nosotros somos hijos de Abraham. Sí, hay que tener cuidado. Todos en la creación somos hermanos. Bueno, los demonios ahorita los sacamos. Ellos ya no son hermanos nuestros en cuanto a la gracia, etcétera. Ya no tenemos nada que ver con ellos. Bueno, a menos que se condene la persona. Pero eso es otro tema, no se vayan a confundir con esto. Solo lo toqué como un tip que más adelante seguirá respondiendo. Así que no se vayan a rasgar las vestiduras, por favor, que eso está como que muy de moda. Por tanto, todas las criaturas somos hermanos. Bueno, conclusión. A modo como de resumen, las enseñanzas del Génesis son estas, hermanos. Dios es el creador de todo cuanto existe. El hombre fue creado por Dios para vivir en amistad con Él y fue colocado en un estado de felicidad. Los creó hombre y mujer para que compartieran el amor y continuaran el género humano por instigación del demonio, o sea, antes de tiempo, antes de que se nos despertara, ¿verdad? Porque también los ángeles empezaron con una inocencia, fueron avanzando y conociendo y apareció el pecado también en ellos. También en nosotros iba en su momento a aparecer el pecado, pero llegó antes de tiempo. Hasta en eso Dios nos cuidó, para que el género humano no cayera en estado por completo de desgracia. No sé si se han puesto a pensar en eso, ¿verdad? Entonces el género humano, por instigación del demonio, el hombre pecó por soberbia y por el pecado sobrevino el dolor, la muerte y todas las inclinaciones malas que todo hombre lleva consigo en su corazón. Eso fue perdonado en el bautismo, ¿sí? Ya con la muerte de Cristo en el bautismo, en la resurrección, etcétera, lo vamos a ir viendo más adelante, no se adelanten, fue perdonado ese pecado, pero están las consecuencias de eso. Hasta la venida de Cristo, ya cuando se nos den cuerpos espiritualizados y Dios dé sentencia, estos van para el cielo, estos van para el infierno, pues ahí ya se entiende, ¿verdad? Los que se salvaron ya no tendrán la capacidad de pecar. Los que están en el cielo ya no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Por voluntad propia, ya no quieren el pecado, porque en este mundo estuvieron luchando en el purgatorio.
se estuvieron luchando también más para purificarse. Entonces, por voluntad propia, nosotros no queremos el pecado, ¿verdad? Entonces, por esa lógica es que Dios ya nos quita esa capacidad de la inclinación del pecado. Ya somos completamente semejantes a Dios, que Él no peca. Entonces, todas las inclinaciones malas que todo hombre lleva consigo en su corazón, a la primera falta o pecado, siguieron otros pecados de la humanidad. Pero Dios no abandonó al hombre, sino que le brindó su auxilio lleno de misericordia continuamente y le prometió mandarle un Salvador que sería su propio Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, acá ya hemos entrado a la comprensión de lo que es el Génesis, ¿sí? Cuando hablamos de mito, con mucho cuidado, que repito, con la ignorancia de la gente, por Dios. No sé cómo es que idolatramos tanto a la gente así. Mito no significa mentira o invención. Mito es una forma de conocer que está siempre en los orígenes de las culturas y encierran un problema profundamente humano y religioso. Mito significa eso. Ah, es que el Génesis es un mito. Cuidado con el contexto. El verdadero significado es el que les estoy diciendo ahorita. Mito es una prefilosofía, ¿sí? Por eso no busquemos en los mitos la razón, porque es una historia, algo que es cultural, algo que nos trata. La cigüeña, un ejemplo, tal vez no sé si será tan específico este ejemplo, pero la cigüeña que trae a los bebés. No le va a usted contar, mira, mi hijo, sí, fíjate, ustedes entienden que somos adultos, ¿verdad? ¿Cómo se hace un bebé? No le vamos a decir eso al niño. Todavía no es momento de que se despierte, porque al despertarse va a tener curiosidad, va a querer hacer, porque el niño está aprendiendo, está llenando su cerebro, es un disco en blanco, un disco duro en blanco que quiere conocer, tiene esa sed. Y si le llenamos al niño de ese conocimiento, se arruina su infancia. Tantos problemas que va a provocar, ¿se imaginan? ¿Se imaginan ahorita que los adolescentes, bueno, ahorita ya ni tanto los adolescentes, los mayores de 18 años lo que hacían, ahora ya se vino hasta la adolescencia, ahora son peores que los adultos mundanotes. Entonces, un niño hay que tener cuidado. Entonces se les dice el mito de que la cigüeña trae a los bebés. ¿Verdad? Ustedes ya no creen en eso, o sí se creen en la cigüeña. Hasta cierta edad uno se cree, yo al menos yo hasta cierta edad me creí la cigüeña. Después fui con mi mamá y le dije, mira, ya decime la verdad. Entonces me decía, mi hijo, todavía no estás preparado. Ya lo vas a saber en su momento. Bueno, y así empezó. Ya mi papá, mi mamá, ya, ahorita sí, ya es necesario, antes de que el niño comience a desarrollar, ustedes entienden, hay que decirle, mira, mi hijo, esto y esto, tenés que hacer esto y esto y esto, respetar acá, qué es lo que querés para, ya viene un diálogo familiar, ¿sí? Ah, bueno, no me voy a enojar con mi papá. Ah, entonces ustedes me mintieron, no era la cigüeña. No, hombre, al contrario, que eso se fue heredando, el mito de la cigüeña, en otros lugares era otro. Bueno, se entiende lo que es un mito, ¿verdad? Aunque no es tan certero este ejemplo que les puse. ¿Es histórico el diluvio? No cabe duda, pues, de que el autor eh, habla de un hecho que sí aconteció. O sea, sí aparece eso. Pero entonces, ¿de dónde surgen otras personas? Entonces, em, más adelante vamos a platicar de eso, porque esto ya va un poquito más avanzado. Primero, paso a pasito, vamos creciendo también en la teología. Una vez que ya sea el momento, ya vamos a tocar temas de, bueno, si Adán y Eva eran solo ellos dos, ¿cómo pudieron poblar la tierra? Entonces, ¿por qué dice en la Sagrada Escritura que habían otros grupos de humanos, pues? ¿Sí? O sea, ahí hay una explicación. Por eso es que Adán y Eva vivieron muchísimo tiempo, porque solo hubo un origen de la humanidad, no hubieron varios orígenes. Entonces, existiría algo así como lo que decimos, humanos marcianos, por decirlo, etcétera. No, hubo solo un origen. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Aquí me extendí un poquito para que pues pudiéramos entender esto. Entonces, recordemos, recopilación, las cuatro tradiciones del Pentateuco: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. No se les olvide. ¿Verdad? Bueno, entonces, el estudio pues detenido de los textos permite afirmar que en la composición definitiva del Pentateuco, realizada pues después del exilio
hacia el siglo V antes de Cristo, se emplearon principalmente cuatro fuentes o tradiciones diversas: la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos entendiendo. Luego, ahí ustedes pueden investigar un poco más cuál es la tradición yavista, ¿verdad? La tradición yavista, pues es la más antigua, recibe el nombre de yavista porque su autor utiliza desde el comienzo del relato el nombre de Yahvé, nombre propio de Dios de Israel, traducido habitualmente en el Señor, Génesis 4:26, ¿sí? Es de la época del reino de David y Salomón, siglo X antes de Cristo. Estas narraciones se distinguen por su estilo simple de la Jota, sin artificios, ¿verdad? Que revelan un arte narrador así consumado. El autor, Yavista, no expresa su pensamiento por medio de enunciados abstractos, sino mediante la selección. Ya, entonces ya entendemos qué es eso. No es que nos aprendamos de memoria, sino, Yavista. Sí, pues este es un relato Yavista. ¿Me entiende? Entonces así vamos viendo cómo es que se narra, las características, los morfismos, etcétera. Bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que es, déjenme ver, pues la historia para terminar con el Génesis, ¿verdad? El Génesis, pues entonces narra el principio también de Israel y lo vincula a tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. El último también conocido como Israel. ¿Se recuerdan que peleó con un ángel y todo? Y del cual derivó posteriormente el nombre de la tierra, ¿verdad? Jacob, llamado un arameo vagabundo. Eso está en Deuteronomio 26:5. Regresó a Harán, el hogar de sus antepasados, para ahí obtener esposa. ¿Se recuerdan? Abraham manda a su criado porque él no quiere que se case con nadie de esa tierra, de ahí de Canaán, porque obvio es como decir mujeres libertinas, ¿no? Contaminadas, con pensamientos liberales. Vamos a ponerlo como en la época de ahorita. ¿Se imaginan eso y mezclarlo con alguien que es religioso? Pues, lo va a hacer caer, se va a destruir todo. Hablábamos de la caída. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar un poquito ahorita de lo que es este Arán, ¿verdad? Permítanme. Vamos a ver. Ahora, ¿con quién se casó Isaac, hijo de Abraham? Se casó con Rebeca, hija de Betuel y hermana de Labán. Pues según así el relato bíblico está, ¿verdad? Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac entre sus familiares y Rebeca fue la, la elegida, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién fue? Vamos a ver, en la Biblia, por ejemplo, Nacor es el nombre de dos personajes y de una ciudad, Nacor. Nacor, pues, es uno de los hermanos de Abraham, es el más conocido de los dos, y es hijo de Tare, perdón, de Tare. ¿Verdad? También se menciona otra ciudad llamada Harán, donde Nacor, pues, se establece junto a su familia. Sí, Nacor se establece ahí junto a su familia. Entonces, Nacor es hijo de Tere, después de Abraham y antes de Harán, ¿sí? Bueno, se casó con Milca, hija de Harán, su propio hermano. Nacor y Milca tuvieron varios hijos, incluyendo a Betuel, quien a su vez fue padre de Labán y Rebeca. El relato bíblico pues menciona la ciudad de Nacor o Harán, donde, repito, se estableció su familia y donde más tarde ahí va el siervo de Abraham a buscar esposa para Isaac. Podríamos decir que, vamos a ver, el tío, son primos, como en segundo, tercer, habría que investigar muy bien eso, son primos, como en segundo o tercer grado, pero son familia. Entonces, Nacor es un antepasado importante en la línea de Isaac a través de su nieto Betuel y de su bisnieta Rebeca. Vamos a ver.
Ah, sí, ya pasó, ya se pueden casar después de la cuarta generación. Entonces es una bisnieta. Ahora ya vamos entendiendo un poquito más de cómo es que se hace esta genealogía. Recuerden que Abraham fue el padre de Ismael e Isaac. Me gustó que la hermana nos está presente, pues hablara de cómo es esto de la descendencia de los musulmanes, ¿verdad? No sé si ustedes investigaron de dónde actualmente sería Abraham, de Irak, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo teología, no se van a romper las vestiduras, ¿eh? Por lo tanto, ¿de dónde sería el ta? Y un montón de puntitos, tatarabuelo de Jesús, de Irak. ¿Se dan cuenta? Y todas las peleas que tienen estos ahí. Al final Jesús unifica de todas las naciones que están, o países que actualmente que están ahí. Inclusive hay un texto que habla de que es una hipótesis, Jesús pues nació en lo que es Palestina, la actual Palestina, y la Palestina de ese entonces también. ¿Ven qué bonito es estudiar todo esto y darnos cuenta y estos por qué se andan peleando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver, veamos un poco de la antigua Palestina. Ya pasamos algún mapa que veas ahí. Ya vamos a terminar. Palestina es el centro de Oriente Medio. ¿Sí? ¿Se recuerdan de esto? El país que se extiende entre el Valle del Jordán y el Mar Muerto por el este y el Mediterráneo por el oeste se llama desde la época greco-romana Palestina, no se les olvide. Nombre que deriva del de los filisteos. ¿Sí? Los antiguos israelitas llamaban a esta zona tierra de Canaán. ¿Se recuerdan? Con Abraham se establece en Canaán. Y más tarde, tierra de Israel o simplemente la tierra, ya cuando pues llegan a, a pelear por que el Señor les da esa tierra y ya le ponen ese nombre. Entonces, Palestina pues es el único puente entre Asia y África, único paso que permitió los contactos, las influencias entre las mayores civilizaciones del Antiguo Oriente. Ya hablamos de la civilización de Mesopotamia, ¿cuáles son esas civilizaciones? Pues sería Asiria y Babilonia y la civilización de Egipto, ¿sí? El reino de Egipto. Entonces, de hecho, pues el paso está limitado por dos desiertos. Al este de Palestina, el desierto sirio-arábico, con una inmensa curva, impide el paso directo hacia la llanura de Babilonia. Y también a la vía regia, como le dicen también, que desde Damasco llegaba al Golfo de Acaba a través de las regiones orientales del Mar Muerto. No podía comunicar fácilmente con Egipto, o sea, estaba ese gran desierto que más adelante vamos a ir viendo, por estar en medio, pues, el, el desierto del Sinaí. Pues el desierto reduce, como ya lo vieron ahí en la fotografía, la zona habitable a una media luna llamada el fértil creciente. ¿Se recuerdan en clases anteriores? Que subiendo desde el Tigris y el Éufrates da la vuelta al sur de las montañas de Armenia, llegando al Mediterráneo al sur del Líbano. Todos los ejércitos que quisieron llegar a Egipto desde el país de los hititas o Anatolia también, así se le conoce, desde Asiria o desde Babilonia, tuvieron que pasar por Fenicia al oeste del Líbano, o si venían de Damasco a través del Jordán. Pero de cualquier manera, pues tenían que atravesar Palestina. Del mismo modo, los egipcios para defender su país por la frontera oriental tuvieron que trasladar sus fronteras por motivos de seguridad hasta el norte de Palestina y de Fenicia. Así la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia fue frecuentemente un campo de batalla entre las grandes potencias de aquel tiempo. Mira dónde los pone Dios en medio. Algo se parece a esta historia, ahora que ustedes son un poco teólogos, ¿a qué se parece la nación más pequeña del mundo? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el
la nación más chiquitita del mundo? Que abra su micrófono y me lo diga. Si no me lo dice, vamos a usar la antigua forma católica de será un hereje. No es broma. ¿Alguien sabe cuál es la nación más pequeña del mundo? No lo saben. Sean tímidos. Sí se escucha, ¿verdad? Mm, ¿Es, es Roma, donde está el Papa? Roma no. Recordemos que Roma es la capital de Italia. Ay, pues, el Líbano, ¿no? O no sé cómo se llama ahí donde está el Papa. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Cómo se llama ahí donde está el Papa? Dice la hermana. Ya le atinó. La felicito. Vaticano. El Vaticano. Exacto. Santa Sede Vaticano. Vaticano. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Se cumple la otras profecías que vamos a ver más adelante de la nación más pequeñita. Entonces, así, como nación más pequeña, que tiene que estar en medio de los conflictos, es la nación más atacada, ¿verdad? Sectas protestantes, em, las iglesias históricas, el Guardianes de la Moral, ahora pues atacada por diferentes corrientes espiritualistas y tanta cosa. Bueno, entonces, em, hay que ver en esto un designio de la providencia también. El lugar que Dios escogió para realizar su revelación y la historia pues, de la salvación era el punto de confluencia de las grandes culturas del Medio Oriente y daba además al mar Mediterráneo, por donde llegaron los dos últimos grandes imperios, el de Alejandro Magno y el romano. ¿A dónde se establece la iglesia como sede? En Roma. ¿Por qué? Porque Roma tiene influencia. O sea, Dios siempre utiliza una lógica, no solo dice, ay, porque sí, porque me gusta el imperio romano, no. No, es porque hay una lógica. Desde Roma se empieza a expandir. ¿Por qué no fue en Grecia? Porque Grecia ya había sido conquistada por los romanos. Entonces, es Roma. Es como si ahorita, digamos que la iglesia no existe y Dios funda una iglesia. ¿Cómo? A ver, ustedes, pues no, solo no me van a responder, solo piénsenlo. ¿Dónde pondría la sede de nuestro Señor Jesús para que se propagara por el mundo? Ustedes, algunos me dirán en Estados Unidos, otros me dirán que en China, otros me dirán que no sé dónde. Pues sí, algo así. Entonces, hay que verlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, así pues, al tiempo que Dios ya había prefijado, su palabra pues pudo llegar a Oriente, a Egipto y lo que es Europa de ese entonces. Entonces, ¿cómo está delimitada Israel? Al norte por Líbano y Siria. No sé si en ese mapa se mira para que Sofi pues pueda subrayar ahí o marcar. Al sur por las estepas del Sinaí, o sea, todo lo que es el Sinaí. Al este por el desierto de Arabia, o sea, ese gran desierto que vemos ahí. Al oeste por el mar Mediterráneo, o sea, ese gran mar que vemos a nuestra izquierda. Entonces, em, Palestina fue habitada casi por completo por los israelitas. Se extiende desde Dan al norte hasta Beerseba al sur, en una faja de terreno de unos aproximadamente unos 250 kilómetros de largo. Sí, es chiquito, investiguen ustedes en sus países a cuánto equivale 250 kilómetros de largo. La distancia aproximadamente entre, bueno, lo voy a decir porque es mi país, con su permiso de ustedes, lo que es la ciudad de Guatemala y el departamento de Huehuetenango. O sea, de aquí, donde vivo, hasta el departamento de Huehuetenango. Relativamente es pequeño. Su anchura, pues, comprendió también la zona oeste del Jordán o Transjordania hasta el desierto de Arabia. Es de unos 150 kilómetros. O sea, ahora estamos viendo lo que es el ancho. Bueno, entonces, eh, Palestina limita al oeste con el mar Mediterráneo, de norte a sur, la atraviesa como un inmenso surco, el río Jordán, que después de atravesar el lago de Genezaret, también llamado Mar de Galilea, ¿se acuerdan Galilea? Baja hasta el Mar Muerto, que es un lago así cerrado, no sale ningún río, sino que el agua la va perdiendo por evaporación. Cuando se evapora el agua, la sal que contiene suelta, o sea, esa sal se va quedando ahí, se ve blanquito.
habiendo pues llegado a alcanzar tal concentración salina que es imposible en él todo género de vida, o sea, ahí no hay vida, no hay peces, etcétera, ¿verdad? El lago de Genezaret, pues en cambio hay muchos, ahí sí hay mucha vida, hay muchos peces, ¿verdad? Entonces Palestina es una región eminentemente montañosa, eh, eso lo entendemos porque nuestros países son así, dividida en dos por el valle del Jordán y transversalmente solo por la llanura de Estrelón o Israel, no sé si estará por ahí. Bueno, no importa. Hay además pues muchos torrentes que bajan de los dos altiplanos hacia el Mediterráneo o hacia el Jordán y el Mar Muerto. Señalamos pues en especial que riega la llanura del Esdrelón. Ahora, ¿qué pueblos están confinantes con ese pueblo? Pues limita mantener siempre cordiales relaciones de vecindad, no se peleaban mucho. Al noreste estaban los amorreos en la época de Israel, divididos en pequeños reinos. Después, a partir del siglo noveno, los arameos formaron un reino unificado, capital en amonitas, cuya capital, Rabat Amón, era la actual Amán, capital de Jordania. Al sur del río Arnón habitaban los hitas y al sur del Mar Muerto los edomitas, que eran descendientes de Esaú. ¿Se recuerdan de Esaú? ¿No se recuerdan? Pues vuelvan a ver el video o váyanse a Google. El hermano de Jacob. En la costa occidental, en la faja de terreno entre Haifa y Gaza, dominaron por muchos siglos los filisteos esta zona hasta el, el moderno retorno de los judíos, o sea, ya casi en la actualidad, a la constitución pues, del Estado de Israel, ¿verdad? Ya sabemos esa historia, que no fue totalmente judía, ¿eh? Por si acaso. Esa región no fue totalmente judía, no se les olvide eso. Los nombres pues, de estos pueblos, en especial el de Edom, Moab y Amón, aparecen frecuentemente en la Biblia hasta el siglo noveno. No establecieron relaciones los israelitas con los asirios, que en aquel momento se encontraban en pleno apogeo político. A la caída del imperio asirio en el año 612, entraron en contacto con el nuevo imperio babilonio, nuevo imperio babilonio, no era el imperio que conocemos allá con Abraham. En el año 538 con el imperio persa, que le sucedió pues después, ¿verdad? Después empezaron las relaciones con los conquistadores occidentales. En el año 333 con Alejandro Magno, Grecia, ¿verdad? Y las dinastías macedonias que le sucedieron en Egipto y en Siria. Y por último, en el año 60 antes de historia, con Pompeyo y las regiones del Imperio Romano. O sea, ya está cerca el nacimiento de Cristo. Aquellos que estudiaron, pues, por ejemplo, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, investiguen cuál es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Les queda tarea. Podrían haber visto o interpretado que ya estaba cerca la venida de Jesucristo, del Mesías, porque habla, ¿verdad? Así como habla el Apocalipsis cristiano, digamos, habla también de las bestias, ¿no? De esos animales extraños y feroces. Bueno, la palabra hebreos que la Biblia hace derivar de Eber, no se olviden eso, hebreos se deriva de Eber, antepasado de Abraham, y cuyo significado eh, significa pasar, ¿sí? Recordemos que en tiempos de los patriarcas fueron hombres de paso, verdaderos nómadas, o sea, ese pueblo eran nómadas. Habían otros pueblos también nómadas, no solo los pueblos, el pueblo elegido por Dios en ese entonces, ¿verdad? Por la línea de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Los moabitas y los amonitas descendían del mismo clan familiar al que pertenecía Abraham y podían con igual razón ser considerados hebreos o hijos de Eber. Igualmente, los edomitas, que descendían de Esaú, hermano de Jacob. Los israelitas o hijos de Israel es el nombre más apropiado para llamar al pueblo de ese entonces, pueblo escogido, formado por 12 tribus, que descendían de los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Israel es el sobrenombre de Jacob, no se olviden, y significa, has luchado con Dios. Aquí les estoy diciendo los tips para el examen. Así fue este pueblo, luchó con Dios y estuvo siempre con él. Y se usa frecuentemente para identificar a todo el pueblo que desciende de de él, ¿verdad? Los israelitas se llaman a sí mismos hebreos, solamente en sus relaciones con, con los otros pueblos. Esto lo hacen para emplear la misma terminología que usaban con los otros, pero ordinariamente, pues hablando entre ellos, no la usaban nunca, ¿sí? Los judíos, o también simplemente Judá, que quiere decir alabar o celebrar, era originalmente una de las tribus y más tarde la población del reino de Judá, contrapuesto pues al reino de Israel, ¿se acuerdan? A la vuelta de la cautividad de Babilonia, la mayoría de los repatriados era del antiguo reino de Judá y de la tribu sacerdotal de Levi. Y por eso, desde entonces se le empezó a llamar a todos judíos, nombre con el que los llamaron también los romanos. Ahora ya entendemos por qué se le llamó judíos. Viene después de la repatriación, luego de que salieron de dónde? De Babilonia. ¿Ya? Ahí empieza ya el nombre, judíos. Entonces, los nombres que se les da a este pueblo, pues indican diversas posiciones del espíritu. Estar de paso, estar junto a Dios, alabar a Dios, etcétera. Un pueblo, pues, nómada al principio, de pastores que buscaban pastos para sus ganados, ya luego se hicieron sedentarios, convirtiéndose en agricultores y viviendo en pequeñas ciudades. La población pues estaba compuesta por ricos, o sea, comerciantes, terratenientes y obviamente por pobres, siempre hay campesinos, asalariados, artesanos. Y entre ellos sí se daba una fuerte división social. O sea, eran, ¿cuál sería la palabra? Bueno, sí marcaban muy bien esas diferencias, ¿verdad? Entonces, el gobierno de ellos estaba basado en su Dios, o sea, nuestro Dios, ¿verdad? Que es Yahvé, y en el rey, representante de Dios. La esperanza de este pueblo siempre estuvo basada, escuchen bien, por eso es que vamos a ir entendiendo por qué todavía esperan a un Mesías, ¿no? Porque estaba basada en la idea del Mesías, enviado de Dios, que establecería su reino definitivo y los salvaría de sus enemigos. Era una comunidad fundamentalmente religiosa y sus asuntos los regían su ley y sus sacerdotes. El Antiguo Testamento era y es su libro sagrado. Después vamos a hablar un poquito más de ese libro sagrado, pero ya vamos entendiendo un poquito más. Israel era pues un pueblo con ánimo festivo, como todo pueblo oriental. Celebraban fiestas religiosas, por supuesto, entre las cuales se destacaban el sábado, el día de descanso obligatorio, la Pascua, que celebraba su liberación de la esclavitud de los egipcios y era la más importante, la de Pentecostés, en la que se recordaba pues la ley de Dios dada en el Sinaí. Uy, Pentecostés, van a decir ahorita, ¿eh? Algunos no habían puesto atención. Pentecostés, sí, la de Pentecostés, en la que se recordaba la ley de Dios dada en el Sinaí. ¿Y qué dice el credo? Que el Espíritu Santo habló por los profetas, ¿verdad? Bueno, tiene consonancia con Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. La de las chozas, que recordaba el tiempo que Israel vivió en el desierto.
La del Año Nuevo, que recordaba el don de la creación. La de la expiación, que recordaba el perdón de Dios a su pueblo, y otras que también Jesús celebró como buen judío que era. Bueno, entonces ya no nos da tiempo para seguir más. Yo creo que se cansaron. Si no, pues hablábamos un poco de la composición de la Biblia, ¿verdad? No sé si ya es un poquito tarde, pero bueno, vamos a terminar, ¿sí? Pasamos a la segunda parte y última, que es la composición de la Biblia, división pues también numérica de la Biblia, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo un poquito más cómo está compuesto pues la Sagrada Escritura. Ya hablamos de las tradiciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, repaso rápido. La fuente ya vista se llamó así porque los autores emplearon la palabra hebrea Yahvé para decir el nombre de Dios, ¿sí? Bueno, 950 años antes de Cristo. La fuente eloísta se denomina así porque los que la escribieron usaron la palabra Elohim para nombrar a Dios. Nació unos 50 años más tarde que la anterior. Eh, Más tarde, aproximadamente hacia el año 550, apareció otra nueva fuente llamada la del Deuteronomio, la cual, aprovechando las dos anteriores, dio más importancia a detalles que ellas no les habían dado, como leyes, mandamientos y normas. A esta fuente se le debe la elaboración de los libros como Josué, Jueces 1 y 2 y Samuel 1, y Samuel y 1 y 2 de Reyes, perdón. Entonces, finalmente las tres versiones anteriores fueron modificadas por el grupo llamado de los presbíteros o sacerdotes. Después de la destrucción de los reinos del norte y del sur, ya entendimos eso, ¿verdad? Cómo se dividió el reino de Israel del norte y del sur y de la cautividad en Babilonia. Así aparecieron, por ejemplo, los libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías y otros. Hay que tener presente todo lo anterior. Se explica que en la Sagrada Escritura, pues en la Biblia, aparezcan sobre un tema versiones distintas, como por ejemplo al hablar de la creación del mundo y del hombre. Así vemos que el capítulo primero del Génesis está escrito por la versión sacerdotal, mientras que el segundo se debe en parte a la versión ya vista. Y lo mismo ocurre con el relato de la Pascua, que aparece bajo tres distintas versiones, y otros más como los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, el Nuevo Testamento eh, fue muy similar al Antiguo Testamento. Jesús no nos dejó nada escrito, ni tampoco les mandó a sus seguidores que escribiesen sus memorias. No dijo, vayan por el mundo escribiendo, o vayan por el mundo, entréguenle Biblias. No, únicamente les dijo, id por todo el mundo y predicar la buena nueva. Y ellos se lanzaron pues a cumplir la orden de nuestro Señor Jesucristo, de su Maestro, nuestro Señor. Conforme pues a estas enseñanzas habladas, vivieron pues las primitivas comunidades cristianas durante 15, 20, 30, 40 o más años. Eran enseñanzas que trataban de comentarlas, ¿sí? De reflexionarlas, de vivirlas. Habría que ver las comunidades cristianas, eran como las comunidades eh, del Antiguo Testamento, ya las vimos, eh, y también de transmitirlas. De manera que vivieron todos esos años de tradición. ¿Qué significa tradición? Yo te lo cuento, yo se lo cuento a mis hijos, así como yo se los dije, se lo cuentan a sus hijos, o sea, serían mis nietos, a mis tataranietos, etcétera. Eso es una tradición, así se va forjando una tradición, pasando de boca en boca la doctrina de Jesús. A eso le llamamos la tradición, no tradicionalismo, no lo vamos a confundir. Pero llegó un momento cuando ya las comunidades se fueron multiplicando, en que vieron pues ya la necesidad de poner por escrito todas esas historias, vivencias, enseñanzas. Y fue entonces cuando surgieron los llamados evangelistas o escritos de la Buena Nueva.
nos quedan como auténticos los nombres de 4 de ellos, o sea, como auténticos. Aquí otra vez viene la autoridad de la iglesia, magisterio de la iglesia. 4 de ellos. ¿Y cuáles son? En el orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues para entonces, parece que algunas comunidades estaban como que nutriendo con las enseñanzas del apóstol Pablo, gracias a las cartas que él les escribía, ¿no? Entonces, mi querido Teófilo, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Luego se le ocurrió al evangelista Lucas poner por escrito las crónicas o hechos de los apóstoles. Eso me recuerda que más o menos lo hablamos, o solo lo pensé, no me recuerdo ahorita, perdón. Escrito pues las crónicas o hechos de los apóstoles y a otros apóstoles como Santiago, Pedro, Juan, Judas, no, Judas Iscariote, Judas. También se les ocurrió escribir algunas cartas hasta que quedaron completos los 27 libros del Nuevo Testamento. De manera que también el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, tuvo 2 etapas, una verbal y la otra escrita. Estos 27 libros fueron escritos en lengua griega, menos, se dice quizás, el Evangelio de Mateo, que estaba en arameo. De esta forma, y en distintas etapas, fueron apareciendo los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27, perdón, del Nuevo Testamento, hasta formar una lista de 73 libros. Mateo, investiguen Mateo, ¿eh? Ahora bien, las 2 grandes partes de la Biblia. La Biblia se divide entonces en 2 grandes partes, ya eso lo saben, Antiguo y Nuevo Testamento. El término, pues este término que se dice testamento, debe ser entendido como alianza, ¿sí? O sea, cuando se dice testamento es una alianza, no es voy a dejar mi testamento para mis hijos, no, eso es otra historia. Aquí el término testamento en la Biblia significa o debe ser entendido alianza, la alianza, una palabra que recorre pues toda la Biblia y que expresa pues el vínculo muy particular que une a Dios, porque Dios no ha muerto, entonces no puede ser testamento como se entiende cuando vamos a hacer, vamos a dejar nuestros bienes, nuestra herencia, alguna nota al momento de morir, no, testamento se entiende entonces como alianza, ¿verdad? Bueno, em, expresa pues ese vínculo particular que une a Dios para con el hombre y para con su pueblo también. El Antiguo Testamento, escrito en hebraico, se caracteriza por la narración de los acontecimientos que abarcan todo el antiguo mundo medio oriental, privilegiando al pueblo hebraico, escogido en ese entonces por Dios para divulgar su mensaje de salvación. Ese fue realmente el objetivo de Dios para este pueblo, que se divulgara ese mensaje de salvación. ¿Se recuerdan? No quisieron, así que pues bueno, nos estamos adelantando, pero para abrir un poco la mente. Ahora bien, el Nuevo Testamento, escrito en griego, contiene la predicación de Jesús o los evangelios y la predicación de los apóstoles, hechos, cartas, apocalipsis, que complementan la revelación que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento. Se complementa. Estas 2 grandes partes de la Sagrada Escritura o Biblia, pues se iluminan mutuamente. Es imposible comprender la una, o sea, la una sin la luz de la otra. Ambas se complementan. No se puede. Este mismo pues criterio es el que sigue la liturgia de la Santa Misa. Ahora entendemos por qué se lee el Antiguo Testamento y concuerda con un escrito del Nuevo Testamento, ¿verdad? O el Salmo concuerda con un escrito pues del Nuevo Testamento. Por eso mucho cuidado con aquellos que atacan la misa. Mucho cuidadito con esos. La primera lectura es siempre del Antiguo Testamento, ¿sí? Se encuentra pues en el párrafo del Evangelio, su primer significado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No existe, por lo tanto, una ruptura, sino una continuidad. Ya lo decía San Agustín. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo se aclara en el Nuevo Testamento. Palabras de San Agustín, doctor de la Iglesia. El Antiguo Testamento pues es importante para la formación del cristiano. Se llega pues al conocimiento de Jesús,
y a la fe en su resurrección, guiados por la palabra de Dios. Tenía razón San Jerónimo. También San Jerónimo, ¿se recuerdan? Jerónimo y San Agustín. Investíguenlo, ¿sí? ¿Quién era San Jerónimo y en qué tiempo estaba? San Agustín, ¿en qué tiempo estaba? Bueno, pues San Jerónimo cuando decía, la ignorancia del Antiguo Testamento es ignorancia de Jesucristo. El Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento son pues alianzas, intervenciones de Dios en la historia. Las dos principales intervenciones de Dios en favor de los hombres, que es la Antigua Alianza o Antiguo Testamento, la abreviatura es en mayúsculas A.T. Fue la establecida por Dios con su pueblo por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Y qué otro nombre recibe el monte Sinaí? Viene en el examen. La segunda y definitiva es la Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Mayúscula siempre N.T. ¿Verdad? En Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué es definitiva? Porque Jesucristo es Dios. Entonces ahí no se puede quebrar las alianzas, porque los anteriores eran hombres también. Me refiero a que ellos eran hombres pecados. Entonces, dice el Concilio Vaticano II, al que en tanto atacan estos masones, sedevacantistas, satánicos. Dice el autor que inspira pues a los libros, aquí vamos a verlo. Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el antiguo encubriera el nuevo y el nuevo descubriera el antiguo. Pues aunque Cristo estableció con su sangre la nueva alianza, los libros del Antiguo Testamento incorporados a la predicación evangélica alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo ilumina y explican. El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal y de su reino mesiánico, anunciarla proféticamente y representarla con distintas imágenes. Entonces, hermanos, es decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Hay una interrelación que es tan completa que el primero explica el segundo y viceversa. Solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender pues el primero y solo igualmente a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el Antiguo quiso decir. Con razón, Cristo les decía a sus seguidores, a sus oyentes, a sus, ¿cómo se diría ahorita? A los youtubers, todo eso, ¿no? Investigad las escrituras y así comprobaréis que Moisés habla de mí. Magisterio bíblico, eso está en Juan 5, 39 al 45. Por eso la Sagrada Escritura la odian los santeros, la odian todos aquellos que no quieren ver la verdad. Ahí está el magisterio para saber, mensaje de María, si es cierto. ¿Y qué es lo que dice? Así se descifra si esa persona viene de Dios o no viene de Dios, si ese mensaje viene de Dios o no viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿qué hacemos? ¿Hablar como Eva o como María Santísima, desechar lo mismo? Ustedes sabrán. Y también pues Lucas, pues relatando el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, dice que Jesús, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que había sobre él en las Escrituras, Lucas 24, 25 al 27. Y también pueden verse ay, Dios mío, ay, santo Dios, los 3 primeros capítulos del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Entonces, la numeración, eh, perdón, la división, la división numérica de la Biblia la vamos a ver después porque eso sí es un poquito cansadito. Así que, queridos hermanos, hemos terminado la clase de hoy. Sé que había bastante contenido, pero debíamos terminar. Muchísimas gracias y pues, bueno, luego podemos hablar si quieren de la situación política de lo que es Palestina, lo que son los fariseos, ¿verdad? Que lo toman como malos, pero em, la mayoría eran laicos, ¿sí? Los fariseos en su mayoría eran laicos y cumplían pues la ley de Moisés estrictamente, respetaban las tradiciones, sábados, ritos purificatorios, oraciones, limonas, diezmos, etcétera. Estudiaban la ley de Moisés, eran influyentes y respetados, ¿sí? Esperaban pues la futura llegada de un Mesías liberador político, o sea, ellos tenían su versión, creían en la resurrección final, ¿sí? Deseaban la independencia de Palestina, no eran amigos de los romanos, aunque vivían con ellos, ¿sí? Los seduceos era un grupo religioso al que pertenecían pues las familias sacerdotales más importantes
Querían también la independencia, pero vivían sin grandes problemas bajo la dominación romana, eran como que más light, rechazaban las tradiciones orales judías, no creían en la resurrección. Eran ricos, ¿sí? O sea, eran gente de mucho, 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 mucho dinero. Entonces, habían otras clases sociales también, pues de grandes muchedumbres, sencillos, religiosos, sacerdotes que cuidaban el templo, ofrecían sacrificios, los levitas ayudaban a los sacerdotes, los guardianes del templo ponían orden dentro del recinto del templo, los escribas, maestros y abogados, los ancianos, sus decisiones eran determinantes, los esenios o monjes de Qumran eran una especie de orden religiosa, los discípulos de Juan Bautista, los publicanos también, unidos con los romanos, cobraban los impuestos, eran ricos y odiados, considerados como pecadores, no cumplían la ley ni las purificaciones. Ah, los herodianos deseaban que la familia de Herodes se hiciera cargo del poder de Palestina. Los celotas, rebeldes y fanáticos contra la dominación romana, nacionalistas, ¿sí? Patriotas, creyentes y violentos. Bien, por eso el nacionalismo es pecado. Y violentos querían una nación libre y gobernada en nombre de Dios. ¿Sí? Solo yo para yo. Israel solo para los israelitas. Y todo el mundo tiene que ser Israel y punto. Sí, es como que dijera Guatemala para todo el mundo es, no hay nadie como mi país, o bueno, aquí de Colombia, Guatemala, y perdón, Colombia para los colombianos y todo el mundo tiene que ser Colombia, México para los mexicanos y todos tienen que ser mexicanos, no hay nadie como México. ¿Ya me entendieron? Entonces, espero no se hayan molestado, no les quería dar a entender esto, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo pues esa situación política también en tiempos de Jesús que fue muy difícil. Bueno, entonces, queridos hermanos, pues... em, hemos terminado la clase de hoy. Creo que les voy a dejar las preguntas para después o se las voy a mandar al Telegram y que puedan pues estudiar. Tranquilos que va a ser fácil. Una de las preguntas que les puedo poner es, por ejemplo, ¿cuántos años tenía Abraham al salir de Harán? ¿Sí? ¿Y qué significado ve usted en su edad? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Y se gana de una vez los 10 puntos para el grupo. ¿No? ¿Nadie? ¿Cuántos años tenía Abraham? Bueno, nadie se la sabe. Permítame, voy a dejar de grabar acá. ¿Cómo dejo de grabar? ¿O ya dejó de grabar esto hace ratos? Bueno, no sé qué hice, hermanos. No sé si se grabó la clase. Ay, santo Dios. Ya pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué les pareció la clase?